Aquí tenemos colículo superior e inferior, de acuerdo a la glándula pineal, estamos llegando al bicéfalo. Y tenemos hacia adelante los pedúnculos cerebrales. Entonces, esta es la parte posterior que seguramente vamos a ver nombres más adelante que vamos a poder explicar. Colículo inferior, cerebrales auditivas, superior, cerebrales visuales, y los núcleos de los pares que están en la parte anterior. Bueno, esta es la idea, ¿no? Medio espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, que son la parte que vemos ahora. Y también veremos lo que es cerebelo, que está unido a la parte posterior. Aquí tienen ustedes, si vamos a hablar tronco cerebral, vamos a hablar pares craneales. Aquí está la parte del tronco cerebral que está unida íntimamente a lo que dice. En la parte posterior, que acá en el cuarto vestíbulo, tenemos el cerebelo con las partes que vamos a ver al final. Evaluamos pares y evaluamos cada parte del tronco. La parte de arriba, la pares 3 y 4, la parte de medio, del 5 al 8, y la parte de abajo del 9 al 12. Entonces, cuando se evalúan esos pares, estamos evaluando óvulo o protuberancia o mesencéfalo, dependiendo del reflejo. Se dan cuenta que en el tronco hay vías eferentes de respuesta y vías aferentes que vienen básicamente a estimular las zonas. Y ahora tenemos estimulado las zonas y las vías que son vegetativas, que también tenemos funciones, sobre todo en el nervio vago y en el nervio glosofaringeo. Ahí tenemos el tronco del encéfalo, que está médula, heredata o bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Y luego en la parte que sigue hacemos diencéfalo, que es la parte más arriba. Tenemos el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, sobre todo el hipotálamo unido aquí al hipófisis. Y ese sistema endocrino que viene al próximo día. El tronco cerebral tiene tres funciones. Sirve para regular la respiración, la parte cardiovascular y digestiva, el bulbo raquídeo. Sirve para la regulación del tono muscular, el reflejo de los reflejos musculares del equilibrio, sirve para el control de sueño y vigilia a través de la sustancia reticular y también integra todo estímulo que viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es una de pasaje que realmente va a ser regulada por la sustancia reticular. Es un conducto para tractos ascendentes y descendentes. Conecta la médula con el proceso y a su vez lleva la información de arriba, de la vía piramidal, por ejemplo, a la médula espinal. Tiene centros muy importantes, el tronco encefálico, el más importante, el cardiovascular respiratorio, que deberíamos estar en el bulbo raquídeo. Y tiene pues los pares craneales, ¿no? Evaluando estos pares vemos qué parte del tronco es la que está siendo afectada o no. Para eso colocamos en práctica la escala de Fourscore y un video de cómo evaluar pares craneales. No pesa mucho, como se dan cuenta, el tronco pesa apenas un 3%, casi 3% del encéfalo total. Está en contacto directo con las estructuras de la médula, la parte inferior, y el encéfalo, la parte superior. Y los pares que los pueden evaluar están acá nuevamente: núcleos 3 y 4, la protuberancia del núcleo del 5 al 8 y el bulbo del 9 al 12. En medio de toda esa sustancia del núcleo que tenemos en el tronco, y unido a los fascículos ascendentes y descendentes que estamos comentando, está llamada una formación reticular, que agrupa todo eso que estamos comentando y permite que estos se puedan unir y conectar de modo adecuado. Si bien es cierto, el bulbo tiene una parecida estructura de la médula, se darán cuenta que tiene muchas diferencias. Tiene los tractos que ya hemos comentado, son las sustancias blancas del espinal, y miren que, a ver, ¿el bulbo dónde está? ¿De acuerdo? ¿Han hecho base de cráneo o no? Sí. ¿Han hecho base de cráneo? A ver. Aquí está un hueso. ¿Qué hueso tiene? Un agujero grande allá en el cráneo, ¿se acuerdan? ¿Cómo es el hueso? El piramidal y el cortico. ¿El hueso? Occipital. Occipital. Allá hay un hueso, ¿cómo se llama el agujero? El agujero magno. El magno. Ya. El bulbo raquídeo está más o menos colocado aquí, ¿de acuerdo? En el planita, en este
¿Qué pasa si yo tengo un accidente y formo acá un hematoma grandote de sangre? ¿Dónde vamos a empujar el tejido cerebral? No al hueso, porque el hueso no se puede expandir, pero al único lugar donde puede generar presión de recaptación. Cuando hay un accidente, sobre todo un traumatismo encefalocraniano, lo que sucede es lo siguiente. ¿Qué sucede? Sucede que todo el nervio y la sangre ahorcan al bulbo raquídeo, lo ahorcan literalmente, lo comprimen contra ese hueso que no se puede extender. ¿Y qué pasa? El paciente se muere. Así que la mayoría de traumatismos encefalocranianos, cuando han sido severos y ha muerto el paciente, ha muerto generalmente por un estrangulamiento o herniación del bulbo hacia ese agujero y básicamente lo ahorcó. Entonces, teniendo esa consideración, yendo de abajo hacia arriba como estamos haciendo, tenemos de que el núcleo gracil y cuneiforme están aún en la parte posterior. Gracil, tenemos miembros inferiores, cuneiforme miembros superiores. Tenemos que hay un núcleo espinal del trigémino, es muy interesante porque este núcleo espinal tiene función de regular lo que es el dolor y temperatura y también tiene influencia de lo que es el centro lumbar craniano. Tenemos, ¿qué par dijimos en el bulbo? Tenemos el 9, el 10, el 11 y el 12. Entonces, tomando eso en consideración, están los núcleos correspondientes, ¿no es cierto? Están los núcleos del par 12, del par 11, del par 10, que dan la inervación motora más importante en las glándulas intracavitarias. Tenemos el núcleo ambiguo, que es el que da la inervación en la parte superior de la vía aérea digestiva. El núcleo de tracto solitario, que básicamente recibe sensibilidad de lo que es las zonas también digestivas y respiratorias superiores. El núcleo olivar y el núcleo del 4. Todos ellos básicamente proceden de lo que son vesículos que envían señales motoras y de coordinación a la parte del cerebro. Ese es el bulbo raquídeo medio. ¿Se acuerdan que la parte más baja del bulbo pasaba qué cosa? La articulación piramidal, ¿no es cierto? ¿Cómo era esto de acá? La piramidal y el córtico espinal. Se originaban dos fascículos. ¿Cuáles eran? Tenemos de que la vía piramidal de acá viene hacia acá un 90% y se queda acá un 10%. Entonces el fascículo córtico piramidal ¿qué? Anterior, desde acá hacia el fascículo córtico piramidal posterior. Espinal, ¿no? Lateral. Córtico espinal y acá, piramidal. En el lado contrario, tenemos que este fascículo viene que estaba para acá, 90%, y solo 10% se mantiene. Miren cómo se mezcla. El más grande es del lado contrario, el más pequeño es del mismo lado. Fascículo córtico espinal ventral. Así se dividen luego de que pasan por el bulbo raquídeo. Tenemos los núcleos de los nervios correspondientes, ¿no? El núcleo del norte, fascículos talámico, el núcleo cerebeloso, que hemos comentado también en el medio espinal. Tenemos también los fascículos cerebeloso dorsal y ventral. Tenemos los tractos del quinto par, así como la disposición piramidal. Aquí está bien el tracto córtico espinal lateral. Y de las piramidales. Llegando para el lado de acá. Ahí está el bulbo en otro corte, mucho más alto. Acá está el bulbo en una parte más alta, como se dan cuenta, tenemos todavía los núcleos cuneiforme, miembro superior y cuello, gracil, la parte inferior del abdomen y lo que son extremidades inferiores, sensibilidad. Tenemos el tracto solitario, que hemos comentado en los núcleos. El núcleo solitario, que tiene sensibilidad de fibrosis, que tiene torácica interabdominal. Aquí si les pregunta este núcleo para qué sirve, por favor, todo está acá y está en el bulbo, en el aire. Tenemos también el núcleo solitario, el curso de pirámide ya un poco menos notorio, el tracto tectoespinal, que como ven acompaña a la función motora voluntaria. Tenemos el fascículo longitudinal medial
y los núcleos de esa zona, sobre todo el pie y el óseo. Aquí tenemos los tractos que también habíamos ya comentado, los tractos ascendentes. Ascienden estos donde acaban a descender. Recuerdan que era un lemnisco, bueno, no hay ninguno por acá. Fascículos longitudinales mediales, los núcleos asociados. Tenemos aquí está. ¿Se recuerdan que era esto de acá? Que era un lemnisco. ¿Está? ¿Cuál era la diferencia entre lemnisco y fascículo? ¿Recuerdan? Fascículo y lemnisco. ¿Ustedes recuerdan? El fascículo que es empieza en un lugar, sigue un trayecto y llega a otro lugar, tiene una función definida. ¿Y qué es el fascículo? El lemnisco. A ver. Definición que vimos en la clase pasada. El lemnisco es todavía más grande. ¿Por qué? Porque tiene varios orígenes. Por acá, por acá, por acá, por acá. Pero sí un solo fascículo con un trayecto y una función mucho más importante. Varios orígenes, lemnisco, un solo origen fascículo, ¿de acuerdo? Acá tenemos el lemnisco medial y también hay un lemnisco lateral que acá no aparece en la línea. Entonces los núcleos correspondientes, el 10, el 11, el 12, están manifestados aquí. Acá están las pirámides, acá está la oliva vulvar. Y se acuerdan, acá se origina el fascículo olivo-espinal, que tiene que ver con la parte extensora. Tenemos luego la formación reticular. En toda esta maraña de cosas, aquí más o menos a este nivel, o aquí, toda la parte central, tenemos una sustancia que une todos los núcleos que se llama formación reticular. Esta básicamente se da para el mantenimiento de la conciencia y el despertar, pero también para articular tareas importantes como la función cardíaca y la función respiratoria. ¿De acuerdo? Esta formación reticular, ¿de dónde recibe influencias o aferencias? Vamos a ver. Aquí está, miren, tiene desde la médula espinal, desde acá, hasta el encéfalo, y desde ahí manda señales aferentes a todo el lóbulo cerebral, occipital, parietal y temporal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una formación muy importante que va desde la médula del encéfalo con proyecciones posteriores a las zonas superiores. Se conecta la mayor parte de núcleos del tronco del encéfalo, todo lo que tenemos acá de par se conecta en esa formación y se forman conexiones intranucleares. Su función es dependiente del estímulo facilitadora o inhibidora de lo que son impulsos sensoriales, sensitivos y también el control del ciclo sueño y el tono muscular. De esos lugares recibe información la formación reticular. Miren, toda la médula espinal, en sus distintas expresiones, y el tronco encefálico de los núcleos que acabamos de comentar, aquí, de la parte inferior, y estando en la parte media, también del núcleo cerebroso profundo. Esto para que servirá para el control del tono y lo que es la postura. Luego recibe también información de la parte superior de lo que es la corteza, el área olfatoria, que tiene que ver con el sistema límbico y el hipocampo, para ver la respuesta neurológica. Eso recibe información y luego que la recibe, ¿qué hace? Manda una respuesta a todos esos lugares, sobre todo la región medular, la región autónoma medular, que ya está lateral, y también la región central medular para la respuesta correspondiente al estímulo. Miren, aparte de ello también manda conexiones a la misma conexión reticular y también manda conexiones a la corteza cerebral pasando por el tálamo para mover y articular la activación de zonas corticales correspondientes. Tiene también algunas señales que van al cerebelo, al centro autónomo del tronco cerebral, a las áreas prosencefálicas, por ejemplo, a estos núcleos que tienen que ver con el sistema límbico, y se da una respuesta integrada. ¿Qué tiene esta formación? Tiene tres fascículos: el fascículo artículo espinal lateral, medial y ventral. El más importante es el lateral, que une el mesencéfalo a la médula espinal. Recuerden, sustancia reticular y médula espinal, ¿cierto? ¿Es el fascículo ascendente o descendente? ¿Ascendente o descendente? Descendente, ¿no es cierto? Y aquí hay fascículos intermedios como el retículo espinal medial y el ventral. ¿Qué tenemos en la protuberancia? La protuberancia está un poco más
arriba del bulbo y tiene dos partes. La parte, a ver, vamos a tratar de separar las dos partes. La parte anterior o vacilar. ¿Por qué vacilar? Porque por ahí pasa la arteria vacilar, ¿no es cierto? O el tronco vacilar. Y la parte posterior, o llamada calota protuberancial, que está aquí en la parte de atrás, que junta los núcleos de los pares craneales y las vías sensitivas que ascienden sobre el núcleo. Entonces, dos partes desde el punto de vista longitudinal: el segmento anterior, vacilar, el segmento posterior o calota protuberancial, el puente de Maroni, que es un puente que conecta con el nervio espinal de manera bastante predecible. Las vías longitudinales que básicamente ascienden de la médula hacia la zona de la protuberancia. Es un sitio intermedio, sí. ¿Qué sitio tiene de interés esta protuberancia? Esta acá que sea muy importante, la respiración. Tiene los centros respiratorios, el centro neumocárdico y el centro amniótico. Y por tanto, si tiene que ver con la ventilación, tiene que ver también con lo que vemos en los medios 5 y 6. Entonces, en bulbo hemos visto 9, 10, 11 y 12, en protuberancia del 5 al 8. ¿De acuerdo? Tenemos el nervio trigémino, la parte motora y sensitiva sobre todo. Recuerden que también hay un núcleo espinal del trigémino que hemos discutido en bulbo. Tenemos el nervio número 6, el 7 y el 8. Ahí está, 5, 6, 7 y 8. Entonces, los núcleos vestibulares que asisten con el balance de coordinación tienen básicamente su asiento en la protuberancia, igual que aquellos que inervan la musculatura voluntaria facial y también los del recto lateral, que es el par número 6. Entonces, esta es la protuberancia más o menos como se debería ver. Esta es la rodilla del nervio facial, no sé si la pueden ver, la rodilla, que pasa básicamente por la cápsula interna. Ya veremos qué es la cápsula interna. Ahí tenemos los núcleos de los nervios correspondientes 5, el núcleo del par 7, el núcleo del par 6, y también tenemos unas estructuras. ¿Pueden ver esto de acá o no? ¿Qué estructura es? Recuerden que la protuberancia se une por una vía anatómica normal al cerebelo. Se llama eso pedúnculos cerebelosos. Esos pedúnculos cerebelosos son, acá es el inferior. Tenemos también el pedúnculo medio, que está por la parte de acá, y encima tenemos el superior. Se une de manera anatómica y funcional con la parte del cerebro, ¿de acuerdo? Los fascículos ascendentes también están por acá. En la protuberancia, en la parte ya media, más o menos, como está marcada aquí en la figura, lo que tenemos ahí son los mismos núcleos que tenemos del 5 y del 7. Tenemos el menisco medial, que ha tomado otra posición respecto al bulbo. Tenemos las pirámides en la parte anterior que no han salido de ahí, que más abajo es que se van a cruzar. Y tenemos fascículos descendentes como el tecto espinal que viene del tecto. Entonces, cuando vean protuberancia, piensen en eso, piensen en la cara. La protuberancia es acá. La protuberancia tiene esas características, es básicamente de la parte de acá, la parte de acá. Acá es bulbo, acá es protuberancia, acá es encéfalo. Y los pares de esas zonas son los que me sirven para evaluar cada uno de esos lugares. ¿De acuerdo? Ahí tienen ya la parte anterior del tronco, la emergencia de los pares craneales. ¿Recuerden? Desde acá hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De aquí para atrás se mencionan todos los pares craneales, casi en orden bastante sencillo. ¿Para qué sirve el mesencéfalo? Es la parte más alta que tenemos en el tronco cerebral. Esta ya no tiene pedúnculos cerebelosos como este que hemos visto. Pedúnculos cerebelosos ya no tiene pedúnculos cerebrales. ¿Esos para qué son? Para transmitir sobre todo la sensibilidad motora de la zona superior de la corteza a la médula espinal. Número 2, tiene el tectum dorsal. Tenemos los pedúnculos cerebrales, ya los cerebelosos. Tenemos el tectum dorsal, que es básicamente la parte más alta donde se agrupan
los elementos del centro de reflejo del movimiento de ojos y cabeza, ¿de acuerdo? Que responde a estímulos visuales, colículo superior, y a estímulos auditivos, colículo inferior. Okay. Estos pedúnculos conducen información desde y hacia la corteza cerebral. Tenemos aquí que los pedúnculos, esta información motora, va de la mano con la sustancia negra y otros núcleos que vamos a ver ahora que se llaman ganglios basales. Tubérculos cuadrigéminos, tenemos dos tubérculos superiores que reciben información visual y dos inferiores que reciben información auditiva, que son las que van a procesar para articular con la respuesta motora. Ahí tienen los núcleos que tenemos en la protuberancia. Como ustedes entienden, tenemos el par 3 y el par 4, de todas maneras. El núcleo rojo, ¿qué fascículo hace el núcleo rojo, doctora? Ahí hay un fascículo muy importante que se une para la parte defensora de la seguridad. ¿Cómo se llama ese fascículo? El fascículo rubro, se origina acá. Y básicamente, miren lo que hace el rubro espinal. Tiene parte de la vía extrapiramidal para iniciación, activación selectiva y coordinación de movimientos, que depende básicamente de su influencia del par 3 y par 4. Tenemos el nervio troclear, el par 4. ¿Qué músculo inerva? El bicuo superior, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos músculos inerva el par 3? ¿Cuántos? 3. ¿Cuántos músculos inerva el par 3? ¿Cuántos músculos son los extraoculares? ¿Se acuerdan? Son 6. ¿Cuántos inerva el par 3? Inerva 4. ¿Cuál no inerva? El oblicuo superior y el recto lateral, que lo hace el 6. ¿De acuerdo? Ahí está el video que tenemos el encéfalo. ¿Se ve? Esta parte anterior del mesencéfalo, esta parte se llama pedúnculos cerebrales. Por acá baja la vía piramidal. Por acá baja la vía piramidal por estas zonas. Y también los tractos sensitivos que vienen hacia la zona medular. Entonces tenemos el núcleo rojo, ¿de acuerdo? El pedúnculo cerebral. Tenemos los haces espinotalámicos que ya hemos comentado en la diapositiva anterior. Tenemos el acueducto cerebral en la parte central. Los colículos superiores e inferiores. Tenemos acá el tectum, es la parte como el techo, la parte más alta. Y acá tenemos el tegmentum, que es la parte central en toda la zona del mesencéfalo, ¿de acuerdo? El menisco medial, que también hemos visto que es un menisco. Miren que aquí el menisco medial básicamente ha juntado estos dos tractos, espinotalámico y ticulino-talámico, se han juntado en uno solo y van a ir hacia la zona de la corteza cerebral. Tenemos también aquí, miren, cuando piensen en el mesencéfalo, piensen en el ojo, movimiento del ojo. ¿Pero solo movimiento del ojo o hay otra cosa? También tenemos que ver que el ojo te ayuda a qué. ¿A qué más te ayuda? ¿Qué más? Al equilibrio, al movimiento de la cabeza, a la postura y al tono muscular. De manera que la parte del encéfalo tiene que ver básicamente con estas tres tareas y es importante para el mantenimiento de esas funciones. Aquí tiene la misma figura de la antena, pero ya colocada en perspectiva con el ojo. Ese es el tronco en la parte del encéfalo. Miren, acá hay un pedúnculo cerebral que ya comentamos que es lo que transmite. Tenemos acá el menisco medial, que es un menisco, el lateral, que está en la parte posterior, y tenemos la sustancia negra. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es la sustancia negra? Es una zona de neuronas que tiene un alto contenido de melanina, pero ¿cuál es su función? Vamos a ver ahora en un momento. Tenemos el pedúnculo cerebeloso, carotusano, tenemos los núcleos pedúnculares y los pares correspondientes a los 4 y 3. Esa es la parte más superior, ya en la parte prácticamente final. Aquí está el tectum a este nivel, el menisco medial. En la parte más posterior tenemos los pedúnculos cerebrales, tenemos el núcleo rojo aquí en la parte anterior, donde se generan los tractos de control hacia la zona del nervio espinal
Tenemos acá el músculo de Eyler-Westphal, que es el que te contrae la pupila, la dilata. Y el músculo motor del par número 3 viene con la parte anterior. Ahí está, ese es el par 3, viene con la parte anterior. Acá está el músculo de Eyler-Westphal, en la parte posterior. Tenemos la sustancia negra, tenemos los cuerpos geniculados laterales, que son los que van a venir luego con el nexo inferior. ¿Cómo evaluamos los reflejos? Ahora vamos de arriba hacia abajo. ¿Con qué pares evalúo el mesencéfalo? ¿Con qué pares cañares evalúo mesencéfalo? Bueno. ¿Qué reflejo se llama este reflejo? ¿Cuál? Muy bien. Y el repasito, casi digo el pasito. Esto van a hacer ustedes en el laboratorio. Hay un video alusivo a esta tarea. Tienen que hacer por lo menos 3 reflejos. ¿Cuáles son estos de acá? A ver, ¿se acuerdan? Reflejo. ¿A qué parte? El pupilar, ¿no? Pupilar. El otro, el reflejo. Con el cuarto par. ¿Cuál? El arco reflejo. ¿Qué reflejo más? ¿El reflejo? Corneal. Corneal. ¿El otro reflejo? Miotático. De la respiración. Regulación. Esos 3 se evalúan en qué escala? En la escala de Forest-Cole. ¿Qué más deben saber? Uno más. El reflejo de Babinski. El de Babinski. Pupilar, corneal, Babinski y la respiración o del vómito, como ustedes quieran. Ahí evalúan todo el tronco y también la vía piramidal. Seguimos. ¿Cómo se evalúa? Aquí está. Dependiendo de las zonas, ¿no? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Entonces, el reflejo pupilar es básicamente estimulando con una luz uno de los ojos a una distancia de 7 centímetros, relativamente cerca, versus la actividad de la luz. ¿Por qué se contrae la pupila? ¿Cuál es la función, cuál es la misión de este músculo del iris? ¿Por qué la pupila se contrae? Por ingreso de la luz. ¿Para qué? ¿Y por qué eso de qué protege finalmente con este reflejo? La retina. La retina. ¿De acuerdo? Sí, la retina. Entonces, a mí no me hace falta mucha apertura de pupila para ver en la luz del día. Estoy apenas un puntito. Pero en la noche, ¿qué pasa con la noche? No tengo casi haces luminosos, entonces mi pupila se va a dilatar justamente por acción simpática. ¿Quién origina la miosis? El parasimpático. ¿Quién origina la midriasis? El simpático. ¿De acuerdo? Ese es el arco reflejo. Ahí tenemos de que el diámetro pupilar es hasta 8 milímetros. Cuando se modifica, hablamos de un fenómeno de lo que estamos diciendo. Tiene una vía aferente que es este estímulo luminoso. Lo recibe el par 2, lo lleva al área pretectal, activa el núcleo de Eyler-Westphal bilateral y luego manda una orden a través del ganglio ciliar para que se contraiga este músculo del iris. Eso vamos a verlo acá. Ahí también llega la luz. ¿Y luego qué pasa? La capta el par 2 y la transmite directamente al cuerpo geniculado lateral, que está acá. ¿Lo ven? Nervio óptico, piasma, cinquilla óptica, cuerpo geniculado lateral. Y luego este cuerpo geniculado manda señales a ambos núcleos de Eyler-Westphal. No importa que hayamos estimulado el ojo derecho, manda también al izquierdo, miren, y los activa. Activa a ambos. ¿Y qué reflejo se origina ahí? ¿El reflejo? ¿Cómo se llama el otro? El corneal. ¿El reflejo? Corneal. Consensual, muy bien, porque
yo estoy contrayendo la pupila de este que no he eliminado, básicamente con un solo estímulo que tuvimos. ¿Okay? Entonces, esa es la vía, y miren cómo se activan los nervios ciliares. Va al ganglio ciliar que tenemos en la parte anterior. Este manda una rama un estímulo a los ganglios ciliares cortos, y eso contrae la pupila. ¿Se acabó? Todo el circuito del nervio. ¿Quién evalúa mesencéfalo? ¿Quién evalúa la protuberancia? De 5 al 8, ¿recuerdan? Pero generalmente nada más usamos el 5 y el 7. Así que acá están 5 y 7. Tenemos el corneal. Lo que hacemos es tomar un algodón, colocarle en la córnea del paciente y el paciente va a cerrar los ojos. Igualito que en el reflejo pupilar, el final va a ser de que se activan los dos núcleos y los dos ojos. Tú le colocas un algodón al paciente en el ojo, lo va a cerrar pero también deja. ¿De acuerdo? Es un reflejo protector de lo que es la córnea y sobre todo útil para explorar el puente. Graben esto, por favor. Este es un reflejo que ya es de los últimos que se pierden antes de que el paciente haga mejor vida. De manera que como tiene corneal todavía como que tenemos esperanza. Pero cuando ya no hay corneal ni pupilar, el paciente está medio muerto ya de hecho. ¿Sí? Tenemos también un reflejo polisináptico que se da por la estimulación del dolor en las zonas de la cara o de la mucosa yugal, que es la mucosa de la boca. ¿De acuerdo? Cuando ustedes contraen eso o pinzan o algo, toda su micada del lado correspondiente se va a contraer. Entonces, ahí está, ante un estímulo nociceptivo se contrae los músculos de la cara y el lado estimulado adquiere función protectora. Y tenemos también el reflejo corneal, que está acá, miren. Lo hacen con un algodón, por favor, esté en esta parte de acá, el ganglio semicranial. El núcleo espinal trigeminal, que lo vimos en el bulbo raquídeo, ¿sí? Este envía una señal a dónde? A los dos núcleos motores faciales en la protuberancia, a los dos, y ellos a través de una rama temporal envían ese estímulo a los músculos de los párpados y los ciervos. ¿De acuerdo? Aquí está. Toda la secuencia está ahí. El reflejo masticatorio. Este es monosináptico. Evalúa solo un par craneal. ¿Cuál? El par 5, ¿de acuerdo? Percuto con un martillo la zona del mentón del paciente. Los receptores neuromusculares se activan, los de los usos musculares, lo mismo que los reflejos que hicimos en la práctica. Se activan y va a hacer que se muera. Y eso hace que cierre. La boca se cierra de manera refleja, ¿de acuerdo? Esta función es muy importante para generar procesos digestivos y respiratorios, así como mantener la boca cerrada. Bulbo raquídeo, control de la respiración y de la función cardiovascular. ¿De acuerdo? La función respiratoria tiene básicamente dos partes, una vía aferente y una vía eferente. La vía aferente es todo estímulo que llegue desde el exterior al centro protuberencial del bulbo y finalmente que va a ser procesado por estos lugares, las zonas de las neuronas alimentarias y dorsales, y luego de que son procesados van a mandar la señal a los centros eferentes. ¿Qué hacen estos centros eferentes? Básicamente originan el estímulo de la neurona motora de la médula espinal, el nervio frénico, especialmente el diafragma a través del nervio frénico. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes cómo se hace ese trabajo. Hay receptores centrales, periféricos, pulmonares y ocultores. Los más importantes, ¿cuáles son de acá? La baja de presión arterial, el CO2 y el oxígeno. Esos tres son los más importantes. Bueno, van a un receptor, activan la vía aferente, van al centro respiratorio, aumentan la frecuencia ventilatoria en frecuencia profundidad. Esas vías llegan a los músculos respiratorios, sobre todo al diafragma, a los intercostales internos y externos. Ahí está el bulbo raquídeo, miren. Tenemos el centro neumotáxico y el centro amnéustico en la parte de la protuberancia que anclan con las neuronas dorsales y ventrales. Estas ventrales se emplean básicamente en el sistema físico intenso y las dorsales en el origen del nudo ventilatorio. Aparte de la respiración, tenemos también la función cardiovascular que tiene tres niveles de regulación: superior, vulvar y medular. La más importante es la nivel vulvar, obviamente, ¿no? Porque está unida a la formación reticular y se estimula a través de los cambios de presión arterial o de mediadores químicos en la sangre. Tenemos también un nivel superior supravulvar, que es estimulado por el hipocampo, el sistema límbico, la corteza y el sistema vestibular.
Y abajo, la médula espinal estimula otros centros de regulación cardiovascular a nivel de sus neuronas, de los receptores, sobre todo del neuróneo. Esa es la regulación cardiovascular que tenemos en el bulbo raquídeo. Miren, tenemos esto en bulbo raquídeo, la percepción de estímulos a sus vagoreceptores. Esto es en el sistema superior o suprabulbar, y esto es en el sistema vulvar, en la parte más inferior, cómo es que se va grabando la respuesta cardíaca. A ver, ¿qué son ganglios basales? Una vez que ya hablamos de la parte del tronco, un ganglio basal es una estructura nerviosa que se encuentra encima del tronco, ¿de acuerdo? Y básicamente participa en la planeación y programación de movimientos, en pensamiento abstracto y la acción voluntaria. Es un sistema muy elaborado, pero que tiene conexión básicamente con la corteza cerebral. Ahí está. Esto es un esquema de lo que son ganglios basales: núcleo caudado, cutáneo, luego pálido interno y externo, hacen el núcleo lenticular, está más arriba. Núcleo subtalámico, sustancia negra que ya hemos comentado, y también tenemos por acá el tálamo, ya en la parte más superior. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con este tipo de estructuras? Hay que ver cuál es su función y sus conexiones. Y hablando de conexiones, esas son las más importantes, ¿no? Miren que la corteza somatosensorial, quiere decir la corteza que tenemos acá, somatosensorial y motora, recibe esta vía, ese estímulo para que finalmente interactúe el putamen con el resto de elementos de los ganglios basales, que tiene una respuesta que va a llegar a la corteza motora. En otras palabras, planificación del movimiento, ejecución del movimiento. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes las divisiones también. Miren el orden en el que están los elementos aquí en el tronco cerebral. Y se dan cuenta de que cada uno de los ganglios o cada una de las partes actúa en un lugar, tiene una función. ¿De acuerdo? Motora primaria, premotora y motora suplementaria, básicamente el putamen. Y podemos ir viendo los campos visuales, básicamente el caudado, la parte de la dirección dorsolateral también lo tiene caudado, y tenemos también la influencia que da esto sobre el sistema límbico, que lo dan las áreas de la amígdala, sobre todo, lo más importante, el hipocampo y la zona orbitofrontal. Y para eso usan neurotransmisores, ¿no es cierto? Que son estos de acá. ¿Cuál será el más importante? La dopamina. Y el segundo, ¿cuál será? El GABA. Recuerden de que las vías SSRI son básicamente inhibitorias, más que excitatorias, de manera que el trabajo del GABA es mucho más importante, y también la dopamina. ¿Qué pasa cuando no hay dopamina? ¿Qué enfermedad aparece? El síndrome de Parkinson. Entonces ahí tenemos la conexión de la dopamina, que va a dejar señales al putamen, como dijimos, la parte más importante, y el núcleo caudado, que está fuera del circuito. Tenemos también el GABA, que viene del putamen y el núcleo caudado hacia la zona de la sustancia negra para apoyar el movimiento. Eso sucede cuando hacemos un movimiento. Primero lo planificamos, luego de planificarlo, comparamos un movimiento previo con las zonas de asociación cortical cerebelosa y núcleos basales que acabamos de ver. Una vez que el animal se comparó en milisegundos, voy a la cosa motora y ella finalmente permite el movimiento, ¿de acuerdo? Pero en ese movimiento lleva la regulación de quién? Del cerebro. ¿Sí? Entonces ahí está articulado todo lo que sucede con un movimiento normal. Esto también es importante saber porque vienen los troncos o los fascículos que van de control motor en el tronco cerebral. Miren que el folículo rojo y los fascículos, vestíbulo medial, vestíbulo espinal medial, estos dos van a generar el movimiento de la cabeza. El fascículo rubroespinal del núcleo rojo va a facilitar el movimiento de los extensores, los sensores de utilidades superiores e inferiores. Ahí tienen control de la cabeza, del movimiento ocular y de lo que es el equilibrio. Ángulo espinal, vestíbulo espinal, y acá tenemos el vestíbulo espinal lateral, que finalmente sale del núcleo vestibular del octavo par, y luego llega a la zona inferior para incidir en las extremidades, sobre todo las extensoras.
Dense por favor 5 minutos de tiempo. Doctor. Doctor, no se vaya una pregunta. Doctor, entonces el examen solo entra piel, músculo y... Esto no entra al examen, por si acaso. ¿Y el pasito? No entra al examen. El pasito es la próxima semana porque cambiaron el examen a la próxima semana. Pero ayer hubo una reunión, no voy a poder llegar ni WhatsApp, pero... A ver, miren cómo es esto, para que lo vean ustedes igual, ¿no? Y de qué me sirve a mí, y de qué les sirve a ustedes. Sobre todo que por qué me repaso un poco. A ver, chequen esto de acá. Anestesia, ¿no? Mire, el test va a salir así. Pongan su apellido con su nombre, voy a colocar su apellido y su nombre. Y sale cuánto han respondido, ¿de acuerdo? Y abajo me sale un porcentaje. Miren abajo, acá. ¿Cuánta gente respondió a la pregunta número 7? Aparentemente 64% bien. Algunos no han respondido, la respondieron. Entonces, si yo quiero colocar los nombres, quiero colocar el nombre de todos están los nombres aquí. Y quiero colocar las preguntas. Sandoval está por ahí. Sandoval también. Falta, ahí están los nombres. Ropón. Mira, aquí están. ¿Qué? Y aquí baja un Excel, que es el que vamos a ver antes del repaso. Ese es el que dice. Dice esto de acá. Sus nombres y que han contestado bien y que han contestado mal. Y en la parte que está en roja que he contestado mal, vamos a escribir ahí en el repaso. ¿De acuerdo? Entonces, tú me sacas un 8 en este examen que es en base a 20. Y tengo que verte acá 6 preguntas que no he respondido. Y tengo que tener doble no tienes para enseñarte esa parte de su nombre y de los exámenes. Entonces, ese es el examen. Es un sistema que te da un examen y si quieres, como que si quieres la cosa más masticadita, más bonita y todo, inclusive esto de acá mismo, se pone en el plan de que yo los he jalado y todo acá. Mira lo que pasa. Puedo tener también opción a subir acá y entrar a un sitio que tiene los exámenes de ustedes. Yo lo podemos hacer también en práctico. Mejor nos colamos en práctica. ¿Cómo? Baja un... ¿Dónde se encuentra el papel de Lili? De pastillas. Decía 4 pastillas. 4 pastillas. Pero ya le saca por los carros, esa vaina. Pues, ¿cuál es información para la formación en lo Bueno, contrario? en este sistema de SIC baja una carpeta donde bajan los exámenes de cada uno de ustedes y después se pueden cambiar. Entonces, no hay manera de este sistema es seguro que se quede examen. La idea sería tomar siempre el examen con el constitución del Excel. Estos que son virtuales, todo el mundo dijo, desde acá y la parte de acá presencial, sí es muy bueno. Entonces, uno ve, vamos a ver cuando baje esto, ve este sistema, ve el examen de cada uno y ve cada uno cómo está también. Y quiere que te mande la evidencia. En esta universidad, yo mando los exámenes por correo, no toman el papel. Toman el examen acá, acaba el examen, bajo este hecho que ustedes ven atrás en la parte posterior. Y luego, si alguien tiene un reclamo, le bajo su
no hay mucho que argumentar ahí. Muy bien, ojalá baje pronto para mostrarles. Seguimos entonces con la clase. En cuanto a la clase, esta parte del cerebelo viene dado básicamente porque se puede acabar acá nomás. Si ven ustedes, este resumen de la diapositiva es lo más saltante, ¿no? El espino cerebelo, el cerebro cerebelo, el vestíbulo cerebelo son complementarios en su actividad y son a la vez distintos, pero vamos a dividirlos por motivos básicamente. Miren, tienes uno que mantiene el balance y control del movimiento de los ojos, llamado vestíbulo cerebelo. ¿Con qué pares trabaja? ¿Con qué pares trabaja? ¿Y tiene que ver con el movimiento ocular? Vestíbulo cerebelo también trabaja con el aparato. Octavo par cardiaco, ¿se acuerdan? ¿El aparato? ¿Cómo se llama? Vestíbulo. Espino cerebelo. Espino cerebelo. ¿Con qué trabaja? Se dedica al control muscular, al tono motor, al movimiento voluntario, etc. Dice espino, ¿con quién trabajará? Con la médula espinal de espino, ¿se acuerdan? Bien diferente, ¿no es cierto? Y cerebro cerebelo tiene que ver con la planificación del movimiento, trabaja con el cerebro. Planificación y aprehensión de movimientos, memoria de procedimientos, aprendizaje. Entonces, si bien ustedes, cada lóbulo es sencillo, tomando en consideración solo el nombre de lo fisiológico. No estén anterior, posterior o lobular, que eso no tiene nada de eso. El cerebelo lo que trae, ¿lo lleva hacia el cerebro o no? ¿No? ¿Es sensibilidad consciente o inconsciente? Inconsciente. Inconsciente. Ustedes caminan de manera inconsciente, ¿cierto? No, casi no reparan los pasos. Y esto lo pongo en cuando se pasan a la feria, el niño es inconsciente, no se meten en el. Propongo. Entonces, caminan, escriben, tocan un instrumento, hablan, silban, comen de manera inconsciente, pero en todo eso es el cerebelo. Si ustedes no tuvieran un cerebelo adecuado, no podrían ni masticar. ¿De acuerdo? Así sencillo. Compara señales. El cerebelo es un comparador de señales. Es la corteza, cerebelo, la médula, espino cerebelo, núcleo vestibular y mesencéfalo, vestíbulo cerebelo. ¿De acuerdo? Compara señales y manda sus aferencias para la regulación del tono motor, el reflejo postural y el aprendizaje por el rol. Ustedes han aprendido desde niños todos. ¿A qué aprendieron? A caminar. ¿A qué aprendieron? A empinarse. ¿A qué aprendieron? A correr. Eso ustedes lo hacen de manera inconsciente. A nada. Y todo eso está también grabado en el cerebelo, en la conciencia cerebelosa. Entonces, esos movimientos ya no tienen la actividad ni el aprendizaje que tenían cuando eran niños. Y tenemos acá los lóbulos, ¿no? Vestíbulo cerebelo, espino cerebelo, cerebro, relación con la médula espinal. La médula espinal marca acá. ¿Recuerdan el vestíbulo espino cerebeloso dorsal y ventral? ¿Ok? Núcleos vestibulares, ¿se acuerdan? A vestíbulo cerebelo. Acabamos de verlos. ¿Acá? ¿De acuerdo? Mantenimiento del equilibrio, control del tono y funciones cognitivas. El más antiguo es el arquicerebelo. El arquicerebelo, el más antiguo. Sigue el paliocerebelo. Y luego tenemos el neocerebelo. El lóbulo flóculo nodular. Función cognitiva aprendida. Ahí tienen otro esquema que dice básicamente lo mismo. Esta es la parte anterior del cerebelo, en la parte posterior tenemos que la planeación motora deriva sus señales a la zona motora y premotora en el lóbulo frontal. Vamos a ver un esquema al final. El balance del movimiento y el movimiento ocular, vestíbulo, cerebelo, y el control de la ejecución motora de asas descendentes, laterales y mediales se da con el espino cerebelo. Sencillo realmente. Estos lóbulos o estas partes del cerebro tienen sus núcleos. Hay núcleos profundos, el núcleo fastigial para el vestíbulo cerebelo, el núcleo interpuesto o interpositum, también está en el libro, para el espino cerebelo, y el núcleo dentado de dientes para el cerebro cerebelo. Estos núcleos se conectan y de esa forma articulan una sola respuesta cerebelosa frente a las aferencias recibidas.
Y tenemos entonces de que también hay un homúnculo, así como había un homúnculo en la corteza somatosensorial, hay un homúnculo un tanto tela acá, pero este homúnculo mal dibujado, pero ¿cuántas zonas tiene el cerebelo en la parte superior? El vértice está más Tres, arriba ahí. bueno, 4 en este caso. Tiene la zona vermis, ahí pegadito nomás está la paravermis. El interposito. Vermis, acá está la paravermis y acá están los hemisferios cerebrosos. El fastigial y el No solo eso, interposito son tenemos del la cerebelo, los língula núcleos. en la parte superior y tenemos el óvulo flóculo Nodular. aquí abajo. Óvulo flóculo nodular. Entonces, siguiendo ese homúnculo, si yo tengo, pregunta de examen, un temblor en la cabeza, en el tronco, en el cuello, que me da inestabilidad, ¿qué parte del cerebro está afectada? ¿Qué parte de acá? El área vermiana, ¿cierto? Si tengo temblor en un solo lado, Núcleo fastigial. estoy afectando ¿qué cosa? El área paravermiana. Y si es en la mano izquierda, ¿será izquierda o derecha? Derecho. El cerebro no se cruza. No, todavía la corrección es más abajo. ¿Quién se cruza? Se cruza la parte motora y la parte sensitiva que hemos visto ya, ¿se acuerdan? El módulo espinal, la parte piramidal se cruza y también la parte sensorial, como vieron, también se cruza. Así como se cruza cuando sale acá en los sitios de la frente, también se cruza. Pero la vía cerebrosa no, es directa. Así que por favor ese detalle lo colocan cuando le hagan las preguntas, sobre todo en el práctico, colocan mucho esto de acá. La parte del cerebro que está acá, ¿ok? Entonces, ¿de dónde recibe señales el cerebelo? Recibe señales de acá, cerebro-cerebelo, espino-cerebelo y vestíbulo-cerebelo. Sí, ¿de acuerdo? Estos que envían a señales, ¿dónde van a descansar las señales? Van a pasar por dónde? Van a pasar por los núcleos del puente, que ya hemos visto, los núcleos olivares, miren, olivares del puente de la porción reticular, la médula espinal pasa directamente, el núcleo vestibular, que acabamos de verlo, y el núcleo cuneiforme, que ven que es la sensibilidad de qué parte del cuerpo, de extremidades superiores. Entonces, con todo eso yo tengo mis señales y van a llegar al cerebelo. El cerebelo compara, procesa y envía sus señales diferentes hacia acá. Allá. Ahora sí yo te voy a responder, ¿ya? Influye en el tono de músculos, ejecución de movimientos, contracción de lo que son musculatura de la médula espinal. Te manda a través de sus núcleos, cerebro-cerebelo, espino-cerebelo, vestíbulo-cerebelo. ¿Cómo se llama lo que sale de acá? ¿Cómo se llama este fascículo? ¿Se acuerdan? A la médula. Ahí está. El tálamo y el núcleo vestibular y la formación reticular. Estos tres que son fascículos extra piramidales. Entonces el cerebelo tiene un papel muy importante en esta zona para controlar el movimiento. Aquí hay dos tipos de fibras que vimos por acá, a donde llegó el estímulo que vamos a procesar. Las fibras nervosas y trepadoras. La fibra trepadora, ¿conocen alguna trepadora? Yo conozco varias. Del oblicuo inferior va la fibra trepadora a la célula de Purkinje. Mientras más temprano y más rápido llegues acá, tu conexión es mucho más importante, de manera que la fibra trepadora llega directamente al área de la célula de Purkinje. La célula más importante del cerebelo es esta de acá. Por otro lado, miren que también conecta con los núcleos profundos, las fibras musgosas que vienen de varios lugares. Esto de acá va a venir de la línea inferior. ¿Esto dónde estaba? ¿Se acuerdan? En él. ¿La oliva dónde está? ¿La oliva dónde está? ¿Junto con Pompeyo? ¿Dónde está la oliva? ¿En qué parte del tronco? ¿En qué parte del tronco está la oliva? ¿En qué parte? ¿Protuberancia, bulbo o PCC? Protuberancia. En el bulbo. ¿Recuerdan el fascículo olivo-espinal? Ya de ahí vienen las señales acá, articulan acá, y también de otros núcleos profundos pasan por la
células glandulares, activa las células de Golgi tipo 2, las células en cesto y estrelladas. Mira que el camino es mucho más largo y es muy pobre para que llegue a la de Purkinje, ¿de acuerdo? Entonces, respecto a esto y a las capas del cerebelo, vamos a darnos cuenta de que la más importante sigue siendo la fibra trepadora. 1 a 5 fibras por cada 5 días de Purkinje. Miren, es muy importante la conexión de estas. Vienen de la orilla inferior del bulbo raquídeo, envían señales excitatorias a los núcleos profundos del cerebelo y de la corteza y hacen gran cantidad de sinapsis, de manera que tienen potenciales de acción muy prolongados. Contrario a las bulbosas, que tienen diferentes orígenes y envían señales que llegan demasiado de manera muy indirecta hacia la zona de las células de Purkinje y su conexión es bastante débil, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos tipos celulares tenemos en cerebelo? Fibras de 2 tipos y células de Purkinje, 1 estrelladas, 2, en cesto 3, y de Golgi 4 y de glandulares 5. Es compleja la capa del cerebelo, ¿de acuerdo? Cuando hagan la práctica van a hacer esto de acá. Expresar, examen práctico, yo tomo esto de acá, la dirimetría, qué parte se habitó del cerebelo, la ataxia, cómo se evalúa, la hipotonía, qué parte, la hipotonía, ¿qué afecta? ¿Cuál de los cerebros? ¿Cuál afecta la hipotonía de los 3 que hemos comentado? ¿Quién ve el tono muscular? El espinocerebelo. ¿Quién nistagmo? ¿Quién ve el movimiento de ojos? El vestíbulo cerebral. Eso es lo que se encuentra en el práctico. Aquí, en la elaboración de la palabra, el paciente habla como si estuviera con un parlante y habla de demasiado. ¿Qué tiene que ver acá? Cerebro, cerebelo. El cerebro cerebral. Entonces, según la sintomatología, ustedes saben lo que está afectado y se puede responder el examen. Acabamos con esto, bueno, espinocerebelo, ¿a dónde manda sus tractos? Recuerden, tracto espinocerebeloso, ¿recuerdan? ¿Cuál era el más importante? El dorsal. ¿Cuál era el más importante de los dos? El ventral. El haz de Flesch, ¿recuerdan cuál era? El dorsal, está en la clase de médico. Manda señales a la vermis cerebelosa, al núcleo fastigial, a los núcleos vesticulares para la médula espinal. Esto controla el tono y lo que es el movimiento corporal. Aquí tenemos a los hemisferios intermediarios, mandan por el núcleo interpuesto al espinocerebelo, al fascículo, ¿cómo se llama? Rubro espinal, y al tálamo para que vaya a la corteza como unidad comparada. Vamos a ver ahorita. Finalmente, el cerebro cerebelo. Miren, la corteza motora sensorial, manda a los núcleos del puente, los del puente mandan a los hemisferios laterales del cerebelo, a través del núcleo, ¿cómo se llama el núcleo de acá? El núcleo dentado, que envía señales al núcleo rojo nuevamente, Olivar. al olivo inferior, y también a la corteza rojo. cerebral. Acabamos. Miren, este es el resumen de todo. Ustedes quieren hacer algo muy similar. Lo que hacen es ver la vía motora, ¿no? Yo quiero hacer un movimiento. Voy a dirigirme hacia abajo porque esto planifica y esto lo ejecuta, pero aguanta un ratito. ¿Quién te regula ese movimiento? ¿Quién lo hace exacto? Compara sus señales y también permite que se pueda hacer un movimiento adecuado, los ganglios basales que acabamos de ver y el cerebelo, ¿de acuerdo? Ellos participan en tu planificación, te dan un contexto de este movimiento y luego recién tú puedes bajar a la neurona motora, que está acá, músculo esquelético, y también este circuito local de neuronas que está en la médula espinal ha comparado los impulsos sensoriales para el movimiento final. Miren cuánto hay que hacer para el movimiento. Te lo voy a volver un tanto más complicado, pero ahí está. Yo tengo la idea del movimiento, ¿cierto? Primero voy al puente, a mis núcleos pontinos, y luego del puente voy a ver si comparo mis señales con el cerebelo. Estos son vesículos pontocerebelosos, van, le envían la señal al cerebelo, y activan el núcleo interpuesto y el núcleo fastigial. Me decía que voy a encajar los ojos un poco raros, pero bueno. Una vez que se compara mi planificación, ¿qué hago yo? Un movimiento anterior, o el tono muscular que tenemos aquí, los fascículos espinocerebelosos, vienen por acá y me dan también una señal para comparar el movimiento que voy a hacer justamente con lo planificado. Hasta ahí, full plan.
Luego de que se activan los núcleos, ¿de acuerdo? Los dos núcleos, ¿qué sucede? Ya van a mandar una señal del núcleo fastigial del prepuesto al tálamo. ¿Y el tálamo a dónde pasa? ¿A dónde pasa? ¿Del tálamo? A la corteza. Muy bien. En la corteza, a ver, voy a hacer un movimiento voluntario. Entonces, ¿quién me controla? El sistema extrapiramidal, ¿cierto? Que es este de acá. Una vez que activé todo este sistema, mi movimiento recién sucede. ¿De acuerdo? Hago un movimiento, la estimulación del asta dorsal del asta anterior del alveolo espinal y finalmente ejecuto el movimiento muscular. Esto es el movimiento. Cualquiera de estas partes que se afecte me origina un movimiento involuntario. Temblor, disinesia, asinesia, falta de coordinación, que van a ver en la función cerebral. Recuerden, funciones del tronco cerebral, sobre todo por las partes, y qué parte está asociada a cada parte craneal. El conocimiento de cada parte del tronco es importante en base a sus reflejos, qué funciones tiene el cerebelo, sobre todo cada uno de las funciones. Esquematizar las relaciones que hemos visto en esto de acá. ¿Qué función puede evaluar todo el cerebelo? Las tres partes. Cuando vemos el cerebelo en su evaluación clínica, ¿cuál de ellas rápidamente me dice que el cerebelo está bien en su realidad? Una sola, en la que junto vestíbulo-cerebelo, espino-cerebelo y cerebro-cerebelo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué actividad diaria que yo hago me evalúan las tres y es la que generalmente se afecta? Caminar. La marcha. Pero... La marcha como tal, ¿de acuerdo? Recuerden que los parámetros que hemos visto en el tronco cerebral están dentro de la escala de Glasgow, pero también tienen ustedes que realizar en su práctica la escala que se llama escala de O-Score. Ahí están mejor diagramados estos sistemas. Muy bien, chicos, terminamos. La próxima semana su examen de entrada y de acuerdo a su examen.